Ok, entonces el archivo de apuntes, clase 11, perdón, me quedo un poco atrás, clase 11, habla de las operaciones algebraicas que poseen las funciones, ¿ya? Entonces lo primero es definir cuándo dos funciones van a ser iguales. Entonces aquí nos dice que dos funciones van a ser iguales siempre que cumplan con estas dos condiciones, que posean el mismo dominio y que además tengan imágenes iguales para cada uno de los X que pertenecen al dominio, ¿sí? Entonces para X igual tienen la misma imagen y tienen el mismo dominio. Si eso ocurre, las funciones van a ser la misma, van a ser exactamente iguales. Por ejemplo, aquí tiene dos funciones. Aquí la diferencia, la gran diferencia la hace el valor absoluto. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera función, la función f, el dominio, ¿cómo encontramos el dominio? Como ya sabemos, es una función raíz, radical, de índice par, por lo tanto lo que está dentro tiene que ser estrictamente positivo o cero. ¿Ya? Positivo o cero. Entonces hacemos esa desigualdad, x menos 1 mayor o igual a 0, y se obtiene este resultado. Por lo tanto, este es el dominio de la función f. ¿Sí? Sin embargo, la función g también es una raíz cuadrada, también lo que estaría dentro tiene que ser estrictamente positivo o cero, pero está en valor absoluto. ¿Sí? Lo que está dentro de la raíz está todo en valor absoluto. Y como sabemos, la función valor absoluto nos arroja siempre el positivo de un número. Por lo tanto, independiente del valor que tenga x y por ende, independiente del signo que tenga x menos 1, esta expresión en valor absoluto va a arrojar siempre positiva. Por lo tanto, aquí el dominio son todos los reales. ¿Sí? Entonces se ven a simple vista iguales, pero no lo son. Aquí nos da dos funciones polinómicas que son iguales, ¿sí? Si tienen el mismo grado y los respectivos coeficientes eh, igualados. Aquí tenemos esta función, x cuadrado más 10x más 25, y se dice que es exactamente igual a esta, x más 5 elevado a 2. Si ustedes desarrollan este cuadrado de binomio, se notarán que obtienen precisamente los términos que aparecen aquí en la función f. Por eso son iguales y además tienen el mismo dominio, ambas tienen como dominio todos los reales. Ya, ahora vamos al álgebra de funciones. Al álgebra de funciones se refiere que dos funciones se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Ya? Así como lo hacemos con los números, también se puede hacer con las funciones. Y en cada caso, suma, resta, multiplicación, división, en cada caso, el dominio de esta nueva función, ¿sí? Al sumar dos funciones, lo que se obtiene es una tercera función, por ejemplo, el dominio de esta nueva función va a ser la intersección de los dominios de las funciones que se estén sumando, restando, multiplicando o dividiendo. ¿Ya? Y en el caso de la división, obviamente va a haber una restricción extra. Entonces, sumar dos funciones es simplemente eso, tomar y sumarlas. Tomar cada función por separado y sumarlas. Asimismo, restar dos funciones, tomar cada función y restar. Multiplicar dos funciones es multiplicar simplemente. ¿Sí? Entonces, a ver, denme unos minutos, que tengo unos ruidos. Denme un minuto. Ya chicos, ahora sí, disculpen, es que tenía ruido y me había desconcentrado. Ahora sí, cosas que pasan con las clases online. Ya. Eh, entonces, como iba diciendo, sumar, restar, multiplicar, dividir funciones es eso simplemente. O sea, no tiene más ciencia, no hay más profundidad. Si quieren multiplicar dos funciones, toman ambas funciones y las multiplican. Es solo eso. ¿Ya? No tiene más profundidad que eso. Y el único detalle es que en la división, obviamente, sabemos que no podemos dividir por cero. Entonces ya el dominio no es simplemente la intersección, sino que es la intersección, pero además tenemos que tener cuidado que la función que quede como denominador no sea cero para ningún X en ese dominio, en su dominio. ¿Sí? No podemos dividir por cero, entonces hay que tener ese cuidado. Entonces aquí hay un ejemplo simple y es así de simple la álgebra de funciones. O sea, se nos dan estas dos funciones y si usted quiere sumarlas, simplemente las suma. Y ese es el resultado. Esta es la nueva función. X al cuadrado más 3X.
¿sí? Restar dos funciones es simplemente restarlas. Multiplicarle es simplemente multiplicarlas. Entonces tomo la función f, x al cuadrado, y le tengo que multiplicar la función g, que es 3x. Entonces x al cuadrado por 3x, eso es 3x cubo, ¿sí? Y la división es simplemente x al cuadrado dividido 3x, ¿sí? Y aquí se fijan que puede simplificar la x, queda x dividido 3, ¿sí? Eso es todo. Bien, aquí ya viene lo importante, que es la composición, ¿sí? La composición de funciones es una nueva operación. Se simboliza con este como circulito entre ambas funciones que dice que g está compuesto con f. ¿Ya? Es una nueva operación. ¿Qué quiere decir esta nueva operación? Aquí lo explican de manera analítica, lo explican con diagramas, ¿sí? Y lo explican con este otro diagrama, pero lineal, no de conjuntos. Entonces, una composición de funciones es lo que aparece acá, ¿sí? Es esta definición. O sea, componer dos funciones es, en este caso, g con f, es tomar la función f y aplicarla a los x de su dominio. Entonces aplico f a los x de su dominio. Luego ese resultado voy y lo evalúo en g. Y luego g me da un resultado a raíz de eso. ¿Sí? Eso es todo de la composición. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, parte en el dominio de la función f, la función que está dentro. Esto siempre se trabaja, véanlo como de adentro hacia afuera. Entonces tenemos x, que es la función que está, la evaluamos en la función que está dentro, que es f. X pertenece, por lo tanto, al dominio de f. Y al evaluar en f nos da un f de x, ¿sí? El cual pertenece al recorrido de f. Pero tenemos que tener cuidado, perdón, que f de x además pertenezca al dominio de g, porque ahora para componer necesitamos evaluar g en f de x, ¿sí? Entonces ahora evaluamos g en f de x y obtenemos la composición correspondiente. Esto es básicamente la composición. Ya, esto es importante, la composición de funciones no es conmutativa en general, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Nosotros sabemos que los números reales, por ejemplo, la multiplicación es conmutativa. Sabemos que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Ya, con composición de funciones no ocurre, no es lo mismo g compuesto con f que f compuesto con g. ¿Sí? Van a haber casos muy particulares en los que esta igualdad se cumpla, ¿ya? Pero como son casos tan particulares, son algunas funciones, uno dice que en general la composición no es conmutativa porque no se cumple para todo tipo de composición, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Aquí muestra un ejemplo, de hecho, nos da una función f, la misma función de delante, la fx cuadrado y la g de 3x, y hace la composición de g con f. Entonces, bien, aquí hay un ejemplo claro de cómo hacer composición. Tenemos g compuesto con f. Primero hay que hacer f. Eso es lo primero, siempre de adentro hacia afuera. Entonces, lo primero que hay que hacer es f de x. ¿Qué es f de x? F de x es x al cuadrado. Entonces, g de x al cuadrado. Bien, y ahora tengo que aplicar g. ¿Qué es lo que hace la función g? La función g toma su argumento y lo multiplica por 3. Entonces tomo el argumento x cuadrado y lo multiplico por 3. Y ahí está el resultado de esa composición, ¿sí? Ahora la composición inversa, la f compuesta con g. Ahora g es la función que está dentro. Entonces tengo que hacer primero g. ¿Y qué es g de x? G de x es 3x. Entonces tengo que evaluar f en 3x. ¿Sí? Dime. Ahí en el ejemplo 3.1, en la solución 1, ¿por qué no es 3x cubo? Ah, tienes razón. Toma x al cuadrado y lo tiene que multiplicar. Ah, no. No, ya. No. No le estoy agregando algo a la función. Observa. Por eso lo dije lento. ¿Qué es lo que hace la función g? La función g toma su argumento y lo multiplica por 3. Por eso hace 3x. ¿Sí? Es una máquina que todo lo que tú le introduzcas lo va a multiplicar por 3. Entonces,
Si yo le introduzco x al cuadrado, lo va a multiplicar por 3. 3x cuadrado. ¿Sí? No le estoy multiplicando algo extra aquí, no es una multiplicación de funciones. Si te pidieran f por Entonces, g, ahí sería 3x al cubo. ¿Sí? ya. Estás confundiendo la multiplicación con la composición. No son lo mismo. Lo que tú estás pensando es multiplicación. Y si tú multiplicas f con g, claramente tienes que tomar f, x cuadrado, y multiplicar por g, 3x. Y esa multiplicación te da 3x cubo. Pero aquí estamos componiendo. Estamos evaluando funciones no en números, sino en otra función. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Ya. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya entendí ahora sí. Ya. Bien. Entonces, como iba diciendo en el 2, es lo mismo, pero ahora es la composición inversa, es F compuesto con G. Entonces, repito, ¿qué es lo que está dentro? Lo que está dentro es G. Eso es lo que tengo que hacer primero. Si lo quieren ver de otra forma, como dije, es de adentro hacia afuera, o se lee como al revés. O sea, se opera de manera inversa. Si aquí se escribe F compuesto con G, lo primero que hay que hacer es G y después F. ¿Sí? Es como al revés. Yo lo prefiero verlo así, verlo de esta manera y ver que primero tengo que trabajar con lo que está dentro y de ahí voy trabajando con lo que está afuera. Entonces, lo que está dentro es G y G ¿qué es? G3 es 3x, 3 por x. Entonces tengo que evaluar f en 3x. ¿Qué es lo que hace la función f? La función f toma su argumento y lo eleva al cuadrado. Entonces la función f es una máquina que yo le ingreso cosas y a esas cosas la multiplica por sí misma, la eleva al cuadrado. Entonces, si le ingreso el 3x, tengo que tomar el 3x y elevarlo al cuadrado. Eso me da 9x al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí se observa claramente que la composición no es conmutativa. Hicimos ambas composiciones y nos dio un resultado distinto. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo de composición de funciones, f compuesta con g. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué hace g? G es 2x más 1. Entonces evalúo f en 2x más 1. Ahora, ¿qué es lo que hace la función f? La función f toma su argumento, lo eleva al cuadrado, le suma 4 veces el argumento y luego resta 3. Entonces hago eso. Ahora f, que está evaluado en 2x más 1, tengo que 2x más 1 elevarlo al cuadrado, sumar 4 veces 2x más 1 y a eso restarle 3. Y aquí es un cuadrado de binomio, es simplemente álgebra básica y suman, restan, hacen las operaciones que correspondan y sale esto. 4x cuadrado más 2x más 2. Y ahora la composición, pero evaluada en 1. Entonces, ¿para qué vamos a componer forma analítica si nos dicen al tiro evalúen en 1? Entonces, lo primero que hay que hacer, lo que está dentro, es f, y a f dice evalúela en 1. Entonces, donde haya x, ahora van a ver 1. 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 3. ¿Sí? Y ese resultado, que es 2, ahora hay que evaluar g en ese resultado. G evaluado en 2. ¿Qué es lo que hace 2? Perdón, ¿qué es lo que hace g? G toma su argumento, lo multiplica por 2 y le suma 1. Entonces me queda 2 por 2 más 1. Resultado 5. ¿Sí? Y aquí tenemos otras funciones. Aquí nos muestra el dominio de cada una de ellas. Acá está. Por lo tanto, se sabe que la intersección sería ese conjunto. Pero sabemos que la composición no nos sirve la intersección. Tenemos que ver otra cosa. ¿Sí? Esto es para la intersección de estos dominios. Aquí dice, determine la intersección de los dominios de cada una de las funciones. Entonces, en un caso particular, no estamos hablando de composición. Nos dan dos funciones y nos dicen, vean el dominio de cada una y vean la intersección de los dominios. Eso es todo. Y está hecho. Bien. Y aquí este es el último, que este sí habla de la composición nuevamente. ¿Y alguien habla por chat? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Que me salió que parpadeaba el chat, así que pensé que alguien podía querer
hacer una pregunta. Aquí tenemos entonces la composición de f con g. Nos piden encontrar esto, sabiendo que f es esta función y g es esta otra. Ambas son radicales, ¿sí? Entonces lo primero vamos a ver el dominio de cada una. Como sabemos, son raíces y son raíces cuadradas, por lo tanto, lo que esté dentro de la raíz no puede ser negativo. Hay que resolver esa desigualdad. Hay que resolver la desigualdad de 4 menos x al cuadrado, tiene que ser mayor o igual a 0. Y por otro lado, 3 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si se fijan, ahora en función estamos aplicando completamente la primera unidad de inecuaciones. Entonces tienen que recordar muy bien cómo resolver inecuaciones y cómo también aplicar las propiedades de valor absoluto. Son las dos cosas que vamos a usar mucho porque se aplican sobre todo en encontrar dominio de funciones. ¿Sí? Entonces eso no nos vamos a detener porque ya es materia pasada. De esas dos desigualdades se obtiene esta conclusión. El dominio de f es menos 2,2 y el dominio de g es de menos infinito al 3. ¿Sí? Como siempre les digo, les recomiendo que ustedes hagan estos ejercicios nuevamente. Entonces sí, comprueben que efectivamente los resultados son correctos y que están entendiendo la materia. Ustedes hacen de nuevo el ejercicio y pueden comprobar esto. No me voy a detener en desigualdades. Bien, ahora buscar la composición de f con g. Primero hay que aplicar g. Eso es lo primero, porque es lo que está dentro. G, ¿qué es lo que hace? G es la raíz de 3 menos x. Entonces ahora a esto le tengo que aplicar f. ¿Qué es lo que hacía f? F tomaba la raíz cuadrada de 4 y le restaba el argumento al cuadrado. Entonces hago eso. Tomo la raíz cuadrada de 4, al cual le resto el argumento al cuadrado. ¿Sí? Desarrollando un poco, se obtiene eso. Entonces, uno estaría tentado a decir, con mucha facilidad, ¿cuál es el dominio de esto? Uno dice fácil. El dominio de esto es cuando 1 más x es mayor o igual a 0. Y resolviendo esa desigualdad, es lo mismo que decir el intervalo menos 1 a infinito. Pero fíjense que acá dice dominio de f compuesto con g y no sale ningún igual. O sea, no dice que es igual a esto. ¿Por qué? Yo les voy a decir, no es tan simple como hacer la composición y analizar el resultado y ver el dominio de ese resultado. Eso podría ser como lo que uno estaría tentado a hacer. Pero observemos que en este caso, si hacemos eso, nos da este intervalo como dominio. Pero, además, tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la función que aplica primero? Es g, ¿verdad? Esa es la que primero aplica, la función g. La función g es una función que tiene raíz, perdón. Entonces tiene restricción. De hecho, su dominio es este. ¿Sí? Observe aquí. Aquí tenemos los dos dominios a la vista. Tomemos un número en este intervalo, ¿ya? En el que supuestamente podría ser el dominio de la composición f con g. Tomemos el número 4. ¿Sí? Si ustedes toman el número 4, que pertenece a este intervalo, ustedes toman raíz de 1 más 4. ¿Sí? Eso es raíz de 5 y con eso no hay ningún problema, ese número existe. ¿Sí? Pero le dieron 4 al valor de x. Entonces, si nos vamos a la función g y le damos el valor 4, ¿qué es lo que ocurre? Voy aquí a la función g y evalúo en 4 y me queda 3 menos 4, raíz de menos 1. Eso no es un número real. Entonces, el dominio de la función composición no es simplemente ver la restricción del resultado de la composición. ¿Sí? No es tan simple, porque debe también satisfacer las condiciones de la función que aplica primero, en este caso g. ¿Sí? Entonces, este no es verdaderamente el dominio de la composición. ¿Cómo encontramos entonces el dominio de la composición? Tomamos el dominio, perdón, bajé mucho. Tomamos el dominio que encontramos para nuestra composición desde menos 1 hasta infinito. Aquí aparece el dominio de f, pero eso no importa mucho, porque esa no es la que aplica primero. La que aplica primero es g. Entonces, repito, tomamos el dominio, el supuesto dominio de la composición que encontramos, menos 1 a infinito, y el dominio de la función que aplica primero, la que está dentro, o sea, la función g en este caso. Y ese dominio era del menos infinito hasta el 3. La intersección de ellos dos es el intervalo menos 1,3. Y ese sí, aquí aparece el igual,
ese sí es efectivamente el dominio de la composición F con G. ¿Sí? Bien. Ok, nos pedían, lo que se preguntaba, perdón, en los ejemplos propuestos era de composición porque, como ustedes vieron, el álgebra, la suma, resta, multiplicación y división de funciones no es muy complicado, es bastante simple, es llegar y aplicarlo. Lo que tiene más complejidad es la composición, entonces por eso se quiso reforzar en los ejemplos la composición. Bien, en el 1A nos daban estas dos funciones polinómicas. Como son dos polinomios, tienen como dominio cada una todos los reales, no hay ninguna condición para el x. Y vamos directo a pasar a la composición entonces. F compuesto con g significa que lo primero que debo hacer es g. ¿Qué es la función g? La función g es 3x a la cuarta menos 1. Entonces tengo que aplicar a 3x a la cuarta menos 1, tengo que aplicarle f. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace f? F toma su argumento y lo eleva a 10. Entonces tomo mi argumento y lo elevo a 10. ¿Sí? Y listo. Ahí terminan, o sea, nos van a ponerse a calcular esta potencia 10, ¿ya? Hasta ahí queda. Y del otro lado, g compuesto con f, ahora al revés. Lo primero que hay que hacer es la función f, esa es la que... ¿Cómo? ¿Pregunta? ¿Alguien hizo un comentario? Bien, supongo que se arrepintió. Ya. Recuerden que aunque no pueda ver el chat, me aparece a mí que me están hablando por chat, por si acaso. Profe, Entonces, sí, no, justo profe, quería decir eso, que cuando quieran pedir la palabra, como se los he dicho varias veces, lo hagan por chat. A veces no lo puedo abrir, profe, no ¿me sé. escucha? Sí, sí te escucho. Tú no me estás escuchando porque estoy hablando y me estás hablando por encima. ¿Ahora sí o ahora no? Chicos, por eso les digo que si van a pedir la Sí, profe, palabra, ahora sí me escucha. ¿aló? ¿Me escuchas? ¿Sí? Yo sí te escucho. Sí tengo una duda, profe, con el uno. ¿No debería quedar positivo? ¿Positivo qué? ¿Qué cosa? Ah, no, 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 no. Ah, no, es que en el ejercicio uno el A lo dejó expresado así nomás, no lo aplicó, ¿cierto? No, pues dije que Lo dejó era explicado 3. como el binomio elevado a 10. Claro, no, no se pongan a desarrollar eso, no. Nadie les pediría, ningún profesor sensato les pediría que desarrollen eso. No tiene sentido. No, lo Ah, dejan ya, así. sí. ¿Sí? Ya. Repito, chicos, como les he dicho muchas veces, si van a pedir la palabra, háganlo por chat. Yo sé que a veces no lo puedo abrir porque algo le pasa a Zoom, no sé, maña, que a veces no me deja abrir el chat cuando comparto pantalla, no sé por qué. Pero no importa, porque igual me avisa que están hablando por chat. Entonces yo sé cuando hago la pausa y le doy la palabra a la persona. Si no puedo ver el chat, le digo, la persona que habló por chat puede hablar ahora, ¿ya? Porque les he dicho que me interrumpen, es igual que en la sala de clases, cuando uno está en el pizarrón explicando, ustedes no llegan y hablan, ¿sí? Ustedes no interrumpen al profesor. Aquí es lo mismo, en la sala de clases levantan la mano, aquí como no puedo verlos, obviamente, al levantar la mano, lo que puedo hacer es ver el chat, o hay una opción de levantar la mano también, creo, ¿sí? Por ejemplo, ahora, me avisó, alguien mandó un chat, entonces, dígame, mandó una letra F. Bien, pensé que había dicho algo más eh, profundo relacionado con el tema. Pero eso, chicos, ya por favor, porque me interrumpen y cortan el hilo de lo que estoy diciendo, ¿ya? Ok, vamos entonces ahora, no me acuerdo dónde quedé. G con F, creo. G con F, compuesto con F. Lo primero que hay que hacer es F, ¿sí? ¿Qué es lo que hace F? F toma X y lo eleva a 10. Entonces, X elevado a 10. A esto le tengo que aplicar G. ¿Qué es lo que hace G?
G toma el argumento, lo eleva a la cuarta, ¿sí? X a la cuarta, lo multiplica por 3 y a eso le resta 1. Entonces, hago eso. Tomo el argumento X elevado a 10, esto lo elevo a la cuarta, me queda X elevado a 40. Lo multiplico por 3 y le resto 1. ¿Sí? Simple. Y como ambos dominios, como dijimos, eran todos los reales, son polinomios, no tienen ningún problema, la composición también no tiene ningún problema, también son polinomios y por lo tanto ambas composiciones tienen como dominio todos los reales. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. La B también son dos polinomios, estos son lineales en este caso. Entonces la composición de f con g, primero aplicamos g, que es lo que hace g, x menos 1. Entonces a x menos 1 le aplicamos f, que es lo que hace f. F toma el x, lo multiplica por 2 y le suma 1. Entonces tomamos el argumento, x menos 1, le multiplicamos por 2 y le sumamos 1. ¿Sí? Y eso es un desarrollo simple por distributividad y se obtiene 2x menos 1. Luego la otra composición, g con f. Primero entonces hay que hacer f, que es lo que hace f, f es 2x más 1. Entonces a g le aplicamos 2x más 1. ¿Y qué es lo que hace ahora la función g? La función g toma su argumento y le resta 1. Eso es todo. Entonces toma el argumento 2x más 1 y a eso le resto 1. ¿Sí? Solo me queda el 2x. ¿Sí? Entonces la composición de funciones tampoco es tan compleja. Solo hay que ser ordenado y distinguir bien qué función es la que está dentro y la que está fuera. Y si los dominios de ambas funciones son todos los reales, es decir, no hay ninguna restricción, es aún más fácil porque el dominio de la composición, cualquiera sea esta, f con g o g con f, también son todos los reales. ¿Sí? ¿Preguntas con esto? ¿No? Bien, ejemplo 2. El ejemplo 2 tenía la dificultad porque estarán con restricción, como dice. Entonces, tenemos la función f, raíz de x menos 2, por lo tanto, como es una raíz, necesitamos que lo que está dentro sea mayor o igual a 0, y para eso los x tienen que ser mayores o igual a 2. O sea, el dominio de f en verdad es 2, intervalo 2 cerrado, como infinito. Y la función g es 1 partido x. Es una división, es una fracción. Entonces la única restricción es que el denominador no sea 0. En ese caso, que x sea 0. Por lo tanto, el dominio de g van a ser todos los reales excepto el 0. Bien, la composición de f con g. La composición de f compuesta con g, primero hay que hacer g. G, ¿qué es lo que hace? 1 sobre x. ¿Sí? Luego a eso hay que aplicarle f. F, ¿qué es lo que hace? F toma la raíz cuadrada de su argumento y le resta 2. Entonces toma la raíz cuadrada de su argumento y le resta 2. ¿Sí? Y aquí desarrolló simplemente lo que estaba dentro. Ya. Entonces, ahora, antes de ver el dominio, veamos al tiro la otra composición. G con f. Ahora hay que hacer f primero. F es raíz de x menos 2. A esto hay que aplicarle g. G, ¿qué es lo que hace? G, recuerden, era 1 sobre x. O sea, tomaba 1 y lo dividía por el argumento. En este caso, 1 dividido el argumento. Raíz de x menos 2. ¿Sí? Bien. Ok, ahora veamos los dominios. La primera composición, vamos a devolvernos, era esta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos los x del dominio de esta función? Los x deben satisfacer la restricción, ya sea cual sea, en este caso es que estén dentro de una raíz, la restricción que exige lo que esté en la composición, pero además, como dijimos en el apunte, debe satisfacer la condición para la función que esté dentro, la función que se aplica primero, en este caso g. O sea, debe satisfacer esta condición que nos dan acá, y además la condición de g, es decir, que el x no sea 0. Veamos. Entonces aquí dice, como x tiene que pertenecer al dominio de g, x no puede ser 0. ¿Sí? Eso ya lo acabamos de decir. Y además, observen esto, que g de x pertenece al dominio de f. Esto es por definición de composición de funciones. Si se acuerdan en el diagrama que vimos en el apunte, aparecían, uno de los diagramas eran 3 conjuntos, ¿ya? El primero había un x, y luego uno le aplicaba, en este caso hay que aplicarle g primero, uno le aplicaba g, daba g,
y luego le aplicaba f y era f de g. Entonces quería que el resultado de la primera aplicación perteneciera al dominio de la función que se aplica después. Bien, preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto mensaje? Cuéntenme. Ah, se escucha cortado. Profe, Sí, sí, Se le escucha mal, profe. profe, ¿me escucha? sí, yo te escucho. No sé qué estará pasando. Profe, se le escucha súper mal. Ya. No sé qué hacer porque no me había pasado esto antes. ¿Me siguen escuchando mal? La parte todo mal. Sí, mayor parte se le escucha mal. Ahora yo te escuché mal. No sé quién me habló, pero le escuché mal. Ya. No sé cómo solucionarlo. A ver. Ok. Ya el ejemplo 2, teníamos la composición, ya la vimos las dos composiciones, ¿sí? En todo caso, sí, pese a que no me puedan haber escuchado bien, la composición debería ser la parte fácil, ¿ya? Componer no es tan difícil, la parte difícil sería encontrar el dominio. Dice, en el 2, cuando el ejercicio estaba partido por 1 raíz, no se puede racionalizar. ¿En qué parte? Acá, en F compuesto con G. El otro. Acá. Ah, si tú quieres, sí, pero es trabajar de más, la verdad. No es necesario. ¿Sí? O sea, se puede hacer, no está mal. Pero es trabajar extra. ¿Ya? Es trabajar de más, no es necesario. Lo dejamos así nomás. ¿Sí? Bien. Mejor para nosotros, menos trabajo. Entonces, estamos viendo el dominio de f con g. Voy a ver solo el dominio de f con g, ¿ya? El otro lo pueden estudiar ustedes solitos si no es tan difícil. Yo, como siempre, les subo el desarrollo y ahí ustedes lo pueden echar un ojo. Me interesa este dominio para que terminemos con por lo menos uno, la composición de f con g por lo menos. La otra la ven ustedes. Como dije, para ver el dominio de la composición, no basta con centrarse en la restricción que nos puede dar la composición. En este caso, queremos que 1 más 2x dividido x sea mayor o igual a 0. ¿Sí? No basta con eso, basta también con que el x satisfaga, o sea, pertenezca al dominio de la función g, porque la función g es la que aplicamos primero. Entonces el x tiene que satisfacer la función g. En este caso, g no sea 0. O sea, x no sea 0, perdón. Sin embargo, en este caso, solo por mera coincidencia, justo en la composición x tampoco puede ser 0, ¿ya? Pero eso es solo coincidencia, entonces no se confíen. No es solo ver la restricción del resultado de la composición, sino también ver que el x pertenezca al dominio de la función que se esté aplicando primero, ¿ya? En este caso coincide que tiene que satisfacer ambas, pero no siempre es así. Entonces, x tiene que estar en el dominio de g, por lo tanto x tiene que ser distinto de 0. Y g de x tiene que pertenecer al dominio de f. G de x, ¿sí? Por definición de composición de funciones. Por lo tanto, 1 sobre x es mayor o igual a 2. Esta es una forma de verlo que me la voy a saltar porque
es mucho más fácil verlo, como les dije anteriormente, como lo vimos en el apunte. De hecho, es mucho más fácil verlo así. Entonces vamos a ver la restricción que tiene esto, o sea, que 1 menos 2x dividido x sea mayor o igual a 0, y que además x no sea 0. Ya vamos a verlo así. Entonces, si se fijan acá, tenemos esto que debe ser mayor o igual a 0. ¿Ven? Es lo mismo. Al final, por otro camino llegó a lo mismo. Queremos que esto sea mayor o igual a 0. Entonces los puntos críticos para el numerador, el punto crítico es 1/2, para el denominador el punto crítico es 0. Resolvemos la desigualdad, ya todos sabemos ver la tabla de signos, así que no me voy a detener en ella, ¿sí? Simplemente anotamos los puntos críticos en orden, vemos los signos y al final se concluye el signo que va a tener la división, que es lo que nos importa. Y vemos que es positiva en este intervalo, entre 0 y 1/2. Ahora hay que ver si agregamos el 0 o si agregamos el 1/2. Primero, ¿el 0 lo podemos agregar? No, porque está dividido por x. Si agregamos el 0, estaríamos dividiendo por 0, lo cual no se puede. Y el 1/2, si lo agregamos, estaríamos, nos daría aquí 0. Y precisamente la expresión puede ser positiva o puede ser 0. Entonces el 1/2 sí va. Y ahí está. Conclusión, el dominio de la composición de f con g es el intervalo 0,1/2. ¿Sí? Ok,